Buenos días, viajeros, vean nada más, qué hermoso día, no hay una sola nube, hace calorcito rico. Hoy me moví hacia la zona de la Unión Europea, y me refiero a la zona de la Unión Europea, quiere decir donde están las oficinas de la Unión Europea, el Parlamento. Enfrente de mí está, ahí está, Parlamento de la Unión Europea. Creo que se puede visitar, así que voy a investigar, voy a preguntar ahí. A las 10 de la mañana hay tours, pero mi guía es de antes de los atentados, entonces no sé. Voy a preguntar y vamos a ver si me dejan tomar fotos. Bienvenidos al hemiciclo del Parlamento Europeo. Aquí los más de 700 diputados deciden sobre leyes de todo tipo. Aquí en todas estas ventanitas es donde se ponen los traductores, porque el Parlamento tiene 24 lenguas oficiales. Y aquí los diputados tienen unos aparatitos que sirven para votar, en el que introducen una tarjeta y presionan un botón. En el centro está un podio que es para los invitados que vienen a dar sus discursos. Es gratis entrar y te dan una audioguía muy útil en muchísimos idiomas. Aunque la sede oficial de la Unión Europea está en Estrasburgo, aquí en Bruselas es donde se lleva a cabo la mayor parte del trabajo parlamentario. Este es el Parlamentarium y es un centro de visitantes donde pueden conocer todo el trabajo que se hace aquí en la Unión Europea, y está todo hecho de forma muy didáctica, bonita y gratis. El Parlamentarium es el lugar perfecto para conocer a fondo la historia de la Comunidad Europea y cómo funciona. Las instalaciones multimedia son muy atractivas y didácticas. Dependiendo del nivel de interés en el tema, pueden pasar desde 1 hora hasta más de 3 conociendo y descubriendo a fondo toda la información. Oigan, está increíble esto, no saben, todas las exposiciones están entretenidas, muy bien explicadas, con tecnología de punta. Me está encantando este lugar, además de que aprendes mucho de toda la historia de la Comunidad Europea con muchísimos detalles, y es gratis. Einrichtung, die hier in Dresden auch schon seit dem 18. Jahrhundert besteht. Also die Bilder sind immer... Oigan, pues la verdad, muy bonito el Parlamento, me gustó el Parlamentarium, chido, y sobre todo que es gratis. Ya les dije que es gratis, pues es gratis y eso me gustó mucho, vale la pena. Junto al Parlamento está este parque que está muy bonito, y por ahí está un museo que es muy recomendado, Very Beautiful, es el Museo de Historia Natural, y lo voy a llevar. Esta es la razón por la que visito el museo, y dice ser la sala de dinosaurios más grande del planeta. Cuentan con 30 esqueletos de Iguanodon, que es la más completa colección en su tipo en el mundo. Ha sido copiada por otros museos estos esqueletos, pero aquí están los originales, los de Adebis, y está muy bonita, very beautiful. El iguanodón vivió hace 125 millones de años. Híjoles, hace un chorro. Está padrísimo el museo, vale muchísimo la pena, me sorprendió, me encantó, me gustó. Está chido, bonito, very beautiful. Ya no sé qué más decir, pero ven, luego la gente dice, es que en Bruselas no hay nada que hacer, se podría uno quedar una semana aquí descubriendo cosas. Siempre hay que darle chance a todos los lugares. Qué bonito, qué bonito. Vamos a otro lugar. Viajeros, aprovechando que hace un día hermoso, vine a un lugar muy querido por los belgas, que es el Parque del Cincuentenario. Y se llama así porque enfrente tengo el Arco del Cincuentenario.
Ese monumento fue levantado para conmemorar los 50 años de Bélgica como nación. La cosa es que debería llamarse más bien como 75enario, porque se terminó 25 años después de lo planeado. Ni modo, en todos lados se cuecen habas. Pero mira nada más, qué chulada. Aquí en el Cincuentenario hay, además del monumento, hay 3 museos dentro de él. Si quieren tener una vista increíble, pueden subir al tope del arco a través del Museo Militar. Miren, aquí está el edificio de la Comunidad Europea y acá abajo hay un novio poniendo una declaración de amor. Cuesta 5 euros entrar, pero los primeros miércoles de cada mes los museos son gratis. Es gratis. Mira nomás, mira nomás. Wow, si les gustan los aviones, el armamento, los helicópteros y los lugares grandes, este les va a gustar, vean nomás. Esta es una de las colecciones de autos antiguos más importantes y grandes de Europa. Si son fans de los autos, se van a emocionar mucho porque hay unos muy viejos, hay unos muy únicos y otros muy chidos, muy chidos. Un Bentley de 1928. Aquí hay 2 cosas muy peculiares. Este cochecito alemán que se llama Hanomag y esta jirafa que no sé qué hace en un museo de autos, pero ahí está la jirafa. Wow, miren, un motorhome de 1924. Ahí adentro tenían todo. Increíble pensar en lo que se han convertido estos motorhomes hoy en día. Un Bugatti de 1920 y otro Bugatti de 1927. ¿Qué onda con este coche de madera? Es un Ravel de 1923. Miren este cochecito, que más bien es como una carreta mecanizada. Es de 1901. Van a encontrar muchos coches de la marca Minerva que se fabricaba aquí en Bélgica, exactamente en Amberes. Eran unos coches muy populares, pero la fábrica tuvo que cerrar por problemas financieros. Esta es una réplica del coche Jamás Contento. Es de 1899 y era un coche de velocidad. Fue el primer vehículo que corrió a más de 100 kilómetros por hora. Récord mundial, 105 kilómetros por hora en 1899. ¿Qué tal cómo han evolucionado los autos de carreras? Para terminar mi día, visito el Museo del Cincuentenario. Este enorme lugar parece guardar un poco de cada región del planeta, es bastante espectacular y vale la pena recorrerlo. Más de 350,000 objetos de todas partes del mundo se exhiben en 4 diferentes zonas, siendo la más espectacular la del mundo antiguo. El museo muestra la evolución de la humanidad a través de las grandes civilizaciones del planeta. El museo está enorme, así que si quieren visitarlo, vengan con tiempo para que alcancen a ver la mayor cantidad posible de cosas. Es una sorpresa, está gigantesco y muy padre. Me gustó, pero creo que por hoy se acaban los museos y tengo hambre. Viajeros, les presento la hamburguesa más deliciosa de Bruselas.
Es un restaurante que se llama Manhattan's Burger y está juntito al restaurante que les enseñé de las fritas. No son baratas, pero la verdad están bien buenas, vean. Esta es la Empire Cheeseburger y tiene una salsa secreta que también está aquí. Es la segunda vez en el viaje que me la como, debo confesar, y está buenísima. Provechito. Les prometí que probaría varias marcas de chocolate, así que es el turno de Mari, una de las chocolaterías más antiguas de Bruselas, creadores de las famosas lenguas de gato y la chocolatería oficial de la familia real. Soy muy marrano si me compré 4 de estos pralines. Bueno, 1 de cada sabor, no tengo idea. Está bueno, ¿eh? Voy a tener problemas viajeros porque hay demasiado buen chocolate aquí. Miren, este es otro. Pues así, comiendo deliciosos chocolates y en esta hermosísima plaza, me despido de Bruselas. La cantidad de gente que me dijo que en Bruselas no había mucho que hacer, no saben, fue demasiada. Y la verdad es que podrían estar una semana aquí en la ciudad haciendo cosas distintas. Es cuestión de informarse, de explorar y de ir más allá de la ruta turística. Gracias, Bruselas. Qué bonito y qué rico. No hay mejor lugar para decir adiós a Bruselas que su gran plaza. Yo no sé si es la plaza más bonita del mundo, pues no conozco todas. Pero algo tiene este lugar que podría mirarlo sin que la vista se canse. Supongo que esa es la definición de belleza. Y las señoras delante de mí hasta se empezaban a quitar la ropa porque hacía mucho calor. Hiper o Ypres quedó casi totalmente destruida y la reconstruyeron. The wooden crosses were replaced. Este es el cementerio del Commonwealth más grande del mundo.